caso se trata de Buenas Silvia tardes. Semecín, investigadora en Buenas noches violencia de desde género España, y estimados también asambleístas. experta en tema de derechos Reciban un humanos, a saludo quien ya desde vemos y aquí. A pesar de escuchamos. la distancia, es un honor poder estar con ustedes en este día tan histórico para Ecuador. Me presento para quien no me conozca. Soy Silvia Semecín, soy socióloga, activista por los derechos humanos digitales y efectivamente en los últimos años me he ocupado desde muy cerca de la violencia sexual digital, tanto a nivel académico como político. Y por esto me gustaría compartirle mi visión sobre el tema hoy para aclarar las razones por las que una ley como las que votarán hoy mismo es tan importante y urgente. En 2017, cuando empecé a interesarme del tema, casi nunca se hablaba de la violencia digital en términos de género. Los fenómenos todavía no tenían una definición clara, no se conocían los datos y menos aún se veía la conexión entre el uso creciente de las plataformas digitales y una discriminación estructural. Las pocas noticias que salían en Italia trataban mayormente casos de suicidios, como el famoso caso de Tiziana Cantone, una chica que en 2016 se quitó la vida después que el novio difundió en redes sus vídeos sexuales y ella se volvió en un meme. Pero en esa temporada, temas como estos a menudo se trataban como un problema privado entre dos personas. Temas de venganza, temas de despecho, en que siempre se sugería que en el fondo las víctimas de alguna forma se la habían buscado. De aquí el tradicional término porno vengativo, que se enfoca más en las culpas de las víctimas que en el real problema que actos como estos esconden. Sin embargo, para mí la realidad iba mucho más allá que esto y hoy hablaremos sobre todo de este tema. Me preocupaba mucho la forma en que la violencia se veía normalizada. Me preocupaba ver cómo Internet se estaba volviendo un lugar muy peligroso para las mujeres. Empecé entonces a estudiar, a investigar, a intentar dar un nombre a prácticas que para mí escondían mucho más que simplemente una venganza personal. Decidí profundizar mi conocimiento sobre la difusión sin consentimiento de material íntimo en red y llegué a descubrir que el fenómeno tocaba en el 90% de los casos a mujeres y chicas, incluyendo además muchos tipos de violencias distintas y hasta este momento ocultas. Fue así que empecé a darme cuenta que estas prácticas se enmarcaban como parte de una violencia estructural y sistemática en contra de las mujeres, una violencia fruto de la cultura fuertemente patriarcal en que el dominio de los hombres se ejerce objetivizando y controlando al cuerpo femenino, hasta llegar a la red. Para demostrar mis suposiciones, hice una investigación en la plataforma de Telegram en Italia que me ayudó a descubrir la existencia de cientos de grupos de chat usados para difundir fotos íntimas de chicas sin su consentimiento. Algunos de estos grupos llegaban hasta los 10.000 personas y todos se dedicaban a enviar fotos de exnovias, amigas, hermanas, conocidas y desconocidas para comentarlas, sexualizarlas y violarlas a través de las herramientas digitales. Todo esto de forma cotidiana, actuando en la total impunidad. ¿Por qué? Porque esto se veía legitimado por la idea que estas son cosas de machos, cosas normales que los hombres hacen con las mujeres. Sintiendo la urgencia de intervenir y sensibilizar mi país sobre la gravedad del fenómeno, al final de 2018 lancé una campaña política en Italia con el hashtag Intimidad Violata, para pedir a las instituciones reconocer a esta práctica como una nueva forma de violencia de género. Y así empecé una campaña de sensibilización muy difícil, intensa, que finalmente el 17 de julio de 2019 lleva a la aprobación de una ley que hoy en día criminaliza la difusión sin consentimiento de material íntimo en Italia, intentando otorgar así más tutelas a mujeres y chicas. Sin embargo, a pesar de estos primeros pasos, todavía está claro que queda mucho para hacer para contrastar la violencia de género online, tanto en Italia como en el resto del mundo. En Italia, por ejemplo, el problema de Telegram no se ha solucionado y en general Internet con la pandemia ha visto un crecimiento exponencial del odio en contra de las mujeres. Hoy en día las mujeres estamos 27 veces más expuestas que los hombres a la violencia y a los abusos online. Esto significa que, a pesar de las muchas luchas para lograr la igualdad de género, seguimos siendo los principales blancos del web, que es un espejo de nuestras sociedades. La difusión sin consentimiento de material íntimo, el doxing, las molestias online, el lenguaje de odio, la shitstorm, el hacking,
son solo algunos de los fenómenos de violencia sexual online que se verifican a daño de las mujeres todos los días. Las herramientas digitales solo han permitido ampliar y masificar la discriminación y el odio, llegando incluso a otorgar nuevos instrumentos para dañar a las mujeres y hacer más visible la estructuralidad de este problema. Hoy en día las mujeres seguimos siendo controladas, chantajeadas, humilladas y juzgadas por nuestra intimidad, por nuestra vida sexual, por nuestros cuerpos y por nuestros deseos. De sexualidad femenina todavía se habla con vergüenza, con tabú, prejuicio, y por ello, cuando una mujer se vuelve protagonista de una violación de su consentimiento, es ella la que se juzga, no su violador. El problema es que vivimos en sociedades que mientras incitan y legitiman al deseo sexual masculino e incluso justifican actos violentos, denigran y ofenden a las mujeres que viven sus vidas sexuales en libertad, echándole encima la culpa de la violencia que reciben. Porque se lo han buscado, porque no han estado en su lugar, porque tener libertad sexual todavía nos hace menos dignas, menos inteligentes, menos íntegras moralmente, y por eso está bien humillarnos. Las sobrevivientes de violencia sexual digital sufren tanto por haber sido vistas en momentos de intimidad que en el 50% de los casos piensan en el suicidio. Se habla entonces de violencia digital, pero las consecuencias son muy reales. La mayoría de las víctimas sufren de ansiedad, ataques de pánico, depresión, ganas de autocensurarse y de desaparecer. Pero al final, este es el objetivo de la violencia de género: callarnos, silenciarnos, reducirnos y volver a ponernos en nuestro lugar. Pienso que de verdad ha llegado el momento de dar una respuesta fuerte y clara a esta cultura tan tóxica y discriminatoria. Necesitamos cambiar y luchar para defender a lo que son derechos humanos. Por ello, necesitamos leyes que tutelen, protejan y liberen a las mujeres. Leyes como la que ustedes, estimados asambleístas, votarán hoy. En estos meses he estado conversando mucho con expertos y legisladores de su propio país para intentar llevar a cabo una ley cuanto más completa, extensa e inclusiva, que considere definiciones, datos y sobre todo la complejidad del fenómeno. En particular, quiero dar las gracias a Isabela Núquez por haberme incluido en este proceso y por su fuerza y valentía, que hoy nos enseña que si de verdad queremos, podemos cambiar el mundo. El 8 de marzo participé en la primera presentación de la ley a la Asamblea General, presentando datos y ofreciendo mis recomendaciones. A partir de ahí he mantenido de una forma regular conversaciones con la Comisión para seguir ampliando y mejorando el texto de ley. Codo a codo con Isabela y con el resto de la Comisión hemos trabajado en la elaboración de una ley que hoy no solo otorgará más justicia a las víctimas, sino que al mismo tiempo también será capaz de reconocer a las mujeres como sujetos activos, libres de decidir sobre sus vidas. Sin duda, la Comisión de Justicia ha elaborado un texto de ley capaz de recoger a decenas de formas de violencia sexual y matizarlas, tanto en su contexto online como offline. Los legisladores han ido mucho más allá de una comprensión superficial de la temática y han incorporado muchos estudios y investigación a la producción de un texto que hoy resulta ser de los más progresistas en el mundo. Esta ley no solo criminalizará muchos tipos de violencias digitales nuevas y a menudo desconocidas, como la sextorsión, la violación digital, el creepshot, el flaming e incluso el deepfake porn, la nueva frontera de la violencia online contra las mujeres, algo muy nuevo. Esta ley también incluirá planos culturales y educativos para sensibilizar y enseñar la igualdad de género a partir de la escuela, de los medios, de las instituciones, porque esto es fundamental para ver un verdadero cambio, porque tenemos que empezar por la cultura, tenemos que desmantelar estructuras sociales obsoletas, promoviendo activamente la importancia del consentimiento y la autodeterminación. En definitiva, con el objetivo de luchar en contra de la normalización de la violencia, esta ley considero que actúa desde dos binarios. Por un lado, otorga por fin protección y justicia a las víctimas que lo necesitan. Y por el otro lado, también promueve un cambio cultural y social que se necesita urgentemente en todos lados. Considero que esto sea algo enorme desde el punto de vista de todas las personas que se han visto sufriendo durante tanto tiempo, y sinceramente no podría alegrarme más ver cómo este esfuerzo conjunto ha dado finalmente a la luz un texto que puede marcar una lección histórica. Con esta ley, Ecuador se hará pionero de un cambio, porque en el mundo son muy pocos los países que pueden presumir de medidas jurídicas parecidas en el contraste de la violencia de género en red. Sin duda, a nivel mundial,
se le verá a Ecuador como un país muy progresista y defensor de los derechos humanos, que creo que es lo más bonito que puede pasar cuando se hace política. La aprobación de esta ley es un primer paso importante para todos, porque reconocer que las mujeres y otras minorías discriminadas tienen derecho a decidir de sus propios cuerpos y su vida íntima es sinónimo de evolución y civilidad. Hoy desde Ecuador se dará una lección de civilidad y cultura al mundo entero, porque la violencia de género es un problema de todos y ya no podemos ignorarla. Desde Europa, desde España, Italia, se lo garantizo, solo nos quedará para aprender. Así que muchas gracias por haberme recibido, por haberme hecho parte de algo tan bonito. Muchas gracias otra vez a Isabela Núquez por el magnífico trabajo que ha llevado a cabo y por haberse hecho representante de una lucha tan importante para todos. Les deseo un buen trabajo a todas y todas y muchos éxitos. Gracias por escucharme. Concluye así la intervención de Silvia Semencín. Ella es experta en temas de derechos humanos y de violencia de género.